Hace algunas horas hemos recordado el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Cómo sabemos o cuánto sabemos de esta enfermedad? ¿En qué momento o de qué forma nos puede afectar? ¿Cómo podemos mantener la presión estable? ¿A qué personas puede afectar con mayor fuerza todo el tema de la hipertensión arterial? Vamos a conversarlo, amigos, con el doctor Gabriel González Dulanto, cardiólogo del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, quien está con nosotros a través de la línea telefónica. Bienvenido a RPP, doctor González. Gracias por estar esta noche en Así Somos. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la bienvenida. ¿Cómo podemos calificar en palabras simples la hipertensión arterial? ¿Cómo se manifiesta en el organismo, doctor? A ver, la presión arterial es una enfermedad sistémica. En realidad se caracteriza por la elevación de la presión arterial y se presenta, es decir, la sintomatología es muy florida y muy variable y esto es de acuerdo a cada persona. Recuerda que todos somos diferentes. Puede presentarse con un dolor de cabeza, puede presentarse con mareos, puede presentarse con visión borrosa, con dolor muscular, con muchos, hay mucha sintomatología, pero bueno, es muy dañina en realidad, ¿no? Si las presiones llegan a elevarse muchísimo, incrementa el riesgo inclusive de un infarto cerebral, de un sangrado cerebral, de un infarto cardíaco, la falla renal. Todas las arterias se van dañando, bueno, tiene un efecto sistémico y a nivel de todos los órganos. Tenemos entendido que según algunas cifras que se manejan en el sector salud, al menos el 30% de la población, estamos hablando que 3 de cada 10 personas podría ser hipertensa o sufrir de hipertensión, doctor González, ¿así es la cifra? En realidad está incrementándose cada vez más. Bueno, es que hay muchos factores, pero sí, ya estamos alrededor entre 35 y 40% de la población. Es que también... Es una cifra bastante elevada, ¿no? Exacto, sí, cada vez se va elevando más. Acá hay muchos factores, como comentaba. Tenemos el factor genético, por ejemplo, que con eso no podemos hacer nada, ¿no? La tendencia genética, es decir, papá, mamá, de repente hipertensos, hay una predisposición genética. Ahora tenemos unos factores de dieta, por ejemplo, ¿no? Colesterol alto, triglicéridos elevados, el perímetro abdominal elevado, sobrepeso, obesidad, eso también predispone a aumentar, a presentar esta hipertensión. Luego tenemos lo que ahora está ocurriendo mucho, el factor psicosocial, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, también elevan la presión arterial. Entonces tenemos múltiples factores que confluyen pues y terminan en esta hipertensión arterial. Claro, ¿no? ahora muchas personas podrían preguntarse ¿cómo el estrés puede también incidir en la aparición de la hipertensión arterial? Estamos hablando de un factor emotivo, emocional que se va a reflejar ya en una situación física. Es verdad, sí. A ver, lo que pasa es que cuando el organismo se pone en alerta ante una situación de estrés, ante un estímulo, se secretan una serie de hormonas, ¿no? Las catecolaminas, llamadas también hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina, por ejemplo, la noradrenalina, son las más conocidas. Estas llegan al corazón y provocan, pues, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, como taquicardias. En las arterias provoca que se cierre una constricción, por lo tanto aumenta la presión, ¿no? Esta puede ser transitoria, pero como le decía, si confluye con los otros factores de riesgo, entonces puede permanecer la presión elevada, ¿no? Correcto. ¿La edad puede ser también un factor para las personas hipertensas o en todo caso se eleva el riesgo de tener hipertensión debido al aumento de la edad? Sí, es verdad. Lo que pasa es que con el paso de los años, usted sabe, los tejidos van perdiendo elasticidad, entre ellas las arterias. Entonces las arterias que conducen la sangre pierden la facultad esta de estirarse, por ejemplo, ¿no? Pierden esa elasticidad que soporta mucho más la presión de la sangre. Entonces, al volverse más rígidas, por así decirlo, la presión aumenta. Correcto. Ahora, es una enfermedad muchas veces silenciosa, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene también la hipertensión, o en todo caso, una de sus características, si se quiere, más preocupantes. Sí, es verdad.
En realidad, como decía, todos somos diferentes, todos los organismos son diferentes. Algunos pueden presentarse, por ejemplo, ¿no? Una persona hipertensa que está teniendo una crisis hipertensiva puede presentar un dolor de cabeza, pero en muchos casos es silencioso, y esto es mucho más peligroso porque se enteran que la presión está elevada cuando ya terminan con un infarto cerebral, por ejemplo. Esto ha ocurrido muchas veces. Al hospital llega ya con una hemorragia cerebral y se determina pues que las presiones se han elevado tanto que han provocado este sangrado. Doctor, por favor, continúe con nosotros. Vamos a seguir conociendo todo lo relacionado a la hipertensión arterial. Si nos está escuchando, adelante. Muy buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Hago bien, tengo mi mamita de 92 años. Ella sufre de la hipertensión. Mucho se le sube la presión, a veces se le sube a 90, a 200 que le diga. Y le estoy dando ácido clínico que lo tengo acá. Lo doy eso, que es del corazón, y también le doy el Lorsatán, y que cuando tiene mucha presión lo meto un Catropril debajo de la lengua, y lo subo mucho la cabeza para que vaya relajándose un poco. ¿Hago bien haciendo esos tratamientos a mi mamá o no? Gracias, Delia, gracias por tu comunicación. Doctor González, sí, adelante con su respuesta. Bueno, señora, mucho gusto. En realidad el tema de aplicar el captopril sublingual es algo que debería ser monitorizado en un hospital, ¿no? Si es que las presiones suben tanto, hay que ir al cardiólogo a la consulta para regular el tratamiento antihipertensivo, y hay que ir a la causa directo, ¿no? Es decir, hay causas externas que provocan que se eleve la presión de manera transitoria, como el dolor, por ejemplo, como las infecciones, como la ansiedad. Es decir, si alguien, por ejemplo, una persona que no es hipertensa, viene alguien y le da una mala noticia, pues la presión se va a elevar, pero de manera transitoria. La persona se calma y la presión baja. Igual ocurre con los pacientes hipertensos, ¿no? Puede provocar que se eleve la presión, pero de manera transitoria, se calmará y luego bajará la presión. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo y bueno, ir a la causa directamente para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces mi sugerencia es que acuda a su cardiólogo habitual y que dosifique bien pues la medicación antihipertensiva, que haga los estudios que necesita, un mapa, qué sé yo, según evaluación. Para una persona de 92 años como la mamita de Delia, por ejemplo, doctor González, ¿la alimentación debe ser bastante especial? ¿Qué cuidados hay que tener con el fin de que no afecte su presión? En realidad sí. Y esto es para todos, no solamente para los adultos mayores, ¿no? Dicen que, bueno, en realidad está estudiado, una dieta baja en sal, bajar de peso y ejercicios aeróbicos 20 minutos al día durante 5 días a la semana, baja inclusive de 20 a 30 milímetros de mercurio. Es decir, que si yo tengo 150, hago estos cambios en el estilo de vida, puedo llegar hasta 120, 125 milímetros de mercurio, sin la medicación, ¿no? O sea, es el tratamiento farmacológico acompañado del no farmacológico, ¿no? Antes se pensaba, pues, que tiene que tomar su pastilla toda la vida, pues ahora se sabe que hay cambios que pueden hacer que las presiones bajen, inclusive después bajar la dosis de los medicamentos. Muy interesante. Tenemos otra comunicación. Roberto se comunica con RPP desde Surco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Muy buenas noches. El doctor González te está escuchando. Adelante. Muy buenas noches y gratitud antelada por la atención de Radio Programa, su programa, valga la redundancia, y también al doctor González. Específicamente, soy diabético desde hace 8 años detectado. Controlado sí, pero quisiera saber si hay una relación directa. No soy hipertenso hasta ahora, gracias a Dios, pero sí tengo carga genética, directamente abuelo, mamá, yo. Ahora, mi pregunta es, ¿la diabetes influye o es una causa, presente o futura de una hipertensión? Y la hipertensión o la diabetes causa extremo esos calambres, porque la verdad sufro de calambres terribles, ya, y pero como vuelvo a repetir, hasta el momento, y gracias a Dios, hipertenso no soy. La diabetes la tengo controlada. Y mi pregunta es si tiene una relación directa el estado diabético de una persona y la hipertensión.
Roberto, muchísimas gracias. Qué interesante tu pregunta realmente. Doctor González, adelante. En realidad, sí, hay una relación muy estrecha entre diabetes e hipertensión. Inclusive, la estadística habla de que un 80% de diabéticos terminan siendo también hipertensos. Y esto por dos cosas, ¿no? En realidad por tres. Una, por el daño que sufren las arterias, ¿no? Recuerda que comentaba hace un momento sobre la rigidez en las arterias, pues con la diabetes hay una arteriopatía. Entonces aumenta esta rigidez y por lo tanto suben un poco las presiones. Otro factor es el daño renal, es decir, con la diabetes va empezando a fallar los riñones y cuando fallan los riñones también empieza a subir las presiones. No se controlan como normalmente debe ser. Y otro factor es también con la diabetes hay algo que se llama disfunción endotelial. El endotelio, imagínense que es como un órgano más, ¿no? Que está rodeando las arterias. Entonces hay una disfunción del endotelio y también por lo tanto empieza a subir las presiones. Entonces todos estos factores que acabo de comentar llevan a una relación tan grande como un 70-80% entre diabetes e hipertensión. Perfecto. Está con nosotros también Seimira, que nos llama desde Santa Beatriz. Seimira, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a RPP, está usted en Así Somos. Adelante con su consulta. El doctor González, cardiólogo, la está escuchando. Ay, doctor, qué suerte. Primeramente, felicitaciones a todos, ya es por demás, ustedes se lo merecen todo. Y bueno, para no perder tiempo, doctor lindo, yo soy paciente hipertensa, tengo 72 años, tomo mis pastillas normalmente, pero el día 20 se me descompensó la presión y dicen que la azúcar también, que me dio una serie de mareos que he podido caer al suelo, si no es que me auxilian, porque llegué a una galería donde conozco gente y bueno, yo sentí que perdí el conocimiento, bueno, y ya me auxiliaron, alcohol, me dieron un caramelo y cuando llego a casa tenía 10.7 ya restablecida. Ya, yo sufro de presión alta. Llamé al médico así por seguro, ya me dieron más o menos indicaciones. Hoy día, ayer y ahora me volvió, pero me baja, me sube y me baja. A partir del 20 de abril. En la mañana he estado en el seguro, no me ha visto el médico, pero me vieron el azúcar, tengo 83. Tengo cita con el médico cardiólogo la próxima al fin de mes. ¿Cómo debo manejar mi medicina, los sartán? No sé, eso es lo que me preocupa. Perfecto, Seimira, muchísimas gracias por la confianza en RPP. Doctor González, sí, adelante, por favor. En este caso tenemos dos opciones, ¿no? O que hace un momento comentaba también sobre que hay causas externas de elevación de la presión. Entonces hay que evaluar bien si este es uno de esos casos, como el estrés, como la ansiedad que está haciendo que se eleve, o la otra opción es que las presiones estén subiendo y bajando, es decir, que no están reguladas. En este caso se sugiere, hay un examen que se llama MAPA, que quiere decir monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un aparatito, es un equipo que se coloca 24 horas, ¿no? Se coloca el equipo, se va a su casa, hace su día normal y al día siguiente retorna y se hace la lectura y recaba toda esta información y podemos ver lo que está ocurriendo realmente, cómo responde el organismo ante el día a día, ¿no? Si las presiones están subiendo, bajando, se mantiene estable y de acuerdo a esto podemos ver qué medicamento es el más adecuado para usted, qué dosis dar y a qué horas dar la medicación inclusive. Entonces mi sugerencia en este caso es colocar un mapa, ¿no? Y definir bien el tratamiento que debe seguir en adelante. Doctor, explíquenos un poquito más antes de ir a escuchar a los titulares, por favor, ¿qué es el mapa para que nuestros oyentes puedan entenderlo? Bueno, tenemos algunas herramientas, ¿no? Para poder diagnosticar e inclusive ver respuesta terapéutica, es decir, cómo responde el organismo ante el tratamiento que se ha instalado. El mapa, como comentaba, es un aparatito, es un equipo muy pequeño. Ahora usted sabe que la tecnología ha avanzado mucho, cada vez los equipos son más pequeños. Sí. Este mapa se coloca y lo que hace es tomar la presión y la frecuencia cardíaca
durante 24 horas, ¿no? Durante el tiempo que tenga puesto el paciente el equipo. Entonces, tenemos un buen promedio, ¿no? Durante las 24 horas, cómo se comportan las presiones durante el día, durante la noche, durante la actividad física, durante situaciones de estrés. Entonces ahí tenemos ya una información muy, muy valiosa para determinar qué es lo que necesita el paciente realmente, ¿no? Correcto. Es una alternativa entonces para nuestro oyente Seimira, que nos ha llamado desde Santa Beatriz. Amigos, vamos a continuar conversando con el doctor Gabriel González. Le pedimos que se quede con nosotros unos minutos más. Hemos tenido muchas llamadas telefónicas. Nuestros oyentes pueden seguir con... Doctor González, cuéntenos un poquito. Hay que incidir en el tema, por favor, de la alimentación para las personas con hipertensión arterial. ¿Qué tipo de alimentos se deben priorizar y cuáles, en todo caso, se deberían, si no descartar, minimizar en la dieta diaria? Es un tema muy, muy importante en realidad. Comentaba sobre una dieta baja en sal, ¿no? La sal es cloruro de sodio y el sodio, cuando ingresa al organismo, jala agua y aumenta el volumen en realidad, ¿no? Y de esta manera se produce el aumento de la presión. Entonces, ese es un punto, una dieta baja en sal. Lo que sí se sugiere es incrementar el consumo de fibras, ¿no? De vegetales, de fruta, por ejemplo. Aporta también lo necesario, inclusive hasta el colágeno necesario para aumentar esta elasticidad en las arterias. Disminuir el consumo de grasas, ¿no? Que aumentan el colesterol, disminuir el consumo de carbohidratos, que aumentan los triglicéridos. Entonces, ¿hablamos del arroz, por ejemplo? Sí, los carbohidratos, los alimentos que más carbohidratos tienen en realidad son el arroz, la papa, la yuca, ¿no? Son alimentos muy consumidos acá en el Perú. Y en el país cometemos a veces un error en la alimentación que aquí lo han advertido algunos nutricionistas también, doctor González, no sé si usted coincide. Comemos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un pollito asado y lo combinamos con arroz y también con papa, ¿no? Claro, si ya utilizamos arroz, ya no se debe utilizar la papa o viceversa, es lo que señalan los nutricionistas, no sé si usted coincide. Sí, es verdad, ¿no? O sea, ya tenemos bastantes carbohidratos con el arroz y con la papa por separado como para unirlas, para juntarlas. Exactamente. Vamos con las llamadas, está con nosotros Jorge, que se comunica con nosotros desde Piura. Jorge, muy buenas noches, un fuerte abrazo para ti hasta la calurosa ciudad de Piura. El doctor González, escucha. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Más que todo quería hacerle a ver, ¿qué me podría recomendar al doctor, no? Por lo que, bueno, yo soy una persona ya de 53 años, y me dijo un pata, aquí vives y no tomas ni fumas, no tomo ni fumo, y no sufro de la presión, ¿no? Pero ¿qué es lo que recomendaría? Pero sí peso 110 kilos, mido 1,70 m. O sea, ¿qué es lo que me recomendaría? Porque mi mamá sufre presión alta y mi papá falleció por presión alta. Correcto. Justo estábamos hablando hace unos instantes del tema de la carga genética, ¿no? Por favor, Jorge, quédate con nosotros. El doctor González va a responder. En realidad sí, ¿no? Nos hablaba de justamente padre, madre, inclusive abuelos. Así es. Hipertensos. Entonces tiene una carga genética importante, ¿no? Dominante. Y a esto añadimos el tema de la obesidad, porque me pareció escuchar que estaba con 110 kilos actualmente. 110 kilos, así es, 110 kilos. Así es, ¿no? Entonces, viendo el índice de masa corporal, está en una obesidad moderada aproximadamente, y esto pues incrementa muchísimo el riesgo de hipertensión. Inclusive ya él se encuentra en algo que se llama síndrome metabólico, que es el paso previo, digámoslo, a la diabetes, y aumenta muchísimo más el riesgo de hipertensión. ¿Por el tema de su peso? Así es, sí. Tenemos, como hablaba al comienzo, ¿no? Sobre los factores, ¿no? Con el factor genético no podemos hacer nada. Nacemos de esta manera, se encuentra en el ADN y todo, pero tenemos los factores prevenibles o cambiables, ¿no? Como el tema del peso, ¿no? Entonces mi sugerencia es iniciar la dieta y ejercicios lo más pronto posible. Bajar de peso va a ser muy importante para él. Ahora, cuando hablamos del factor genético, estamos hablando de que una persona que tiene padres hipertensos de todas maneras va a ser hipertenso, o estamos hablando de que hay un porcentaje, claro está, que puede inclinar la balanza hacia esa posibilidad, pero no necesariamente ser así. Tal cual lo has comentado. En realidad, como le decía, no podemos hacer nada contra la genética, pero es como que
padre y madre diabéticos, si yo me cuido no voy a realizar la enfermedad. Es lo mismo, ¿no? Cambiando el estilo de vida, haciendo los cambios necesarios, ¿no? De estos factores que digamos que se pueden prevenir, entonces no va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y eso sí, sus chequeos periódicos, ¿no? Perfecto. Agradecemos a nuestros oyentes por su participación. Y doctor González, para cerrar este diálogo, ¿qué recomendaciones para quienes nos están escuchando, para quienes, por ejemplo, tienen, usted lo ha dicho, algunos factores de riesgo, están en peligro de ser hipertensos, y también para quienes ya lo son? En todo caso, ¿qué recomendaciones para todos en ese sentido? Por ejemplo, el estilo de alimentación, que es básico, ¿no? El ejercicio, como usted lo comentaba. Sí, es muy importante, ¿no? Los factores de riesgo prevenibles o cambiables o modificables, es el término correcto, incidir en esto, ¿no? En el tratamiento no farmacológico de la hipertensión. Si uno se cuida, si uno tiene un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo sano, sobre todo no fumando también, eso es muy importante, vamos a mantenernos pues con cifras de presión dentro de lo normal. Y sus chequeos periódicos, eso sí, no el chequeo anual como le dicen, el chequeo preventivo, eso es muy importante también. ¿La ingesta de alcohol influye también de una u otra manera? Sí, la ingesta de alcohol eleva la presión arterial y es factor de riesgo para muchas otras enfermedades, también cardiovasculares. Perfecto, muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos hemos quedado cortos en cuanto al tiempo porque nuestros oyentes querían seguir participando. Lo comprometemos, doctor, en otra ocasión a seguir conversando sobre este tema tan importante relacionado con la salud de los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un gusto acompañarlos y cuando guste. Perfecto. Buenas noches. Gracias, doctor. El doctor Gabriel González Duranto, cardiólogo del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Con él hemos conocido todo lo que se refiere a la hipertensión arterial. Nuestros oyentes han participado y seguramente vamos a invitarlo en otra ocasión porque es un tema del que tenemos que seguir hablando.